A ver, hay nombres que marcan una época, ¿no? Nombres que se convierten en sinónimo de todo un siglo. Pericles es uno de ellos. Fíjense qué curioso, su nombre significa rodeado de gloria. Y casi como una profecía, eso fue justo lo que definió su destino y el de la ciudad que llevó a la cima del mundo. Esta es la historia del hombre que construyó este mundo, del que llamaron el primer ciudadano de Atenas, el arquitecto de una edad de oro que todavía hoy nos deja con la boca abierta. Pero ojo, porque esta es también la historia de la otra cara de esa gloria, y del precio, a veces altísimo, que exige el poder. Para entender a este personaje tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la Atenas del siglo V a.C. Ahí, por el 495, nace Pericles. Y no en cualquier familia, nace en el seno de los Alcmeondas, una de las familias más poderosas y ricas, gente que fue clave para que naciera la mismísima democracia ateniense. O sea, desde la cuna, su camino parecía ya escrito. Pero, ¿saben qué? El joven Pericles no era el típico aristócrata. Era más bien introvertido, casi tímido. En vez de andar buscando el aplauso fácil, él prefería la calma de sus estudios. Le encantaba la filosofía, pero no como un simple pasatiempo. No. Para él era una herramienta práctica para aprender a pensar y para guiar las decisiones de un verdadero líder. Y claro, ese líder no tardó mucho en aparecer. Su entrada a la política no fue nada tranquila, Fue el comienzo de un choque de trenes, una auténtica batalla por el alma y el futuro de Atenas. Imagínense la escena. En la arena política de Atenas había dos gigantes. Por un lado, Simón, un héroe de guerra, líder de los conservadores que querían mantener el poder en manos de la vieja aristocracia. Y por el otro, el joven Pericles, el protegido de Efialtes, líder del Partido Democrático, que lo que buscaba era darle más y más poder a la gente, a la asamblea. Dos hombres, dos visiones, dos futuros totalmente opuestos para Atenas. Pero a Simón la suerte le iba a cambiar por un error de cálculo fatal. Él había hecho una alianza con la supermilitarizada Esparta, y cuando Esparta necesitó ayuda para aplastar una rebelión de sus esclavos, Simón convenció a Atenas de mandar 4,000 soldados. Pero, ¿qué pasó al llegar? Que los espartanos, desconfiados, los echaron. Públicamente. Imagínense la humillación para Atenas. Fue tremenda. Y es justo aquí, en este momento de crisis, donde Pericles demuestra su genio político. Aprovechó toda esa rabia del pueblo y acusó a Simón de ser pro-espartano. Y la acusación pegó, y pegó fuerte. Se hizo una votación popular, el famoso ostracismo, donde cada ciudadano escribía un nombre en un pedazo de cerámica para exiliar a quien fuera una amenaza, y el nombre que salió fue el de Simón, 10 años de exilio. Así, sin más. Pericles había convertido la furia del pueblo en su propia arma. Su camino al poder estaba libre. Y con su principal rival fuera del mapa, arranca una era tan pero tan brillante que la historia la conoce por su nombre, el siglo de Pericles. Una explosión de cultura, de arte, de pensamiento, algo nunca antes visto, el milagro ateniense. Pericles se lanzó con todo a un programa de obras públicas súper ambicioso. Él no solo quería que Atenas fuera poderosa, quería que fuera la ciudad más espectacular del mundo. Y en el 447 a.C. empezó a construir su joya de la corona en la Acrópolis, el Partenón, un templo para la diosa Atenas que se volvería el símbolo eterno de su gloria. Pero a ver, la grandeza no estaba solo en el mármol, Bajo el liderazgo de Pericles nació el teatro tal y como lo conocemos hoy. Tipos como Esquilo, Sófocles y Eurípides se pusieron a explorar lo más profundo del ser humano con sus tragedias, mientras que Aristófanes hacía que toda la ciudad se partiera de la risa con sus comedias. Y al mismo tiempo, Atenas era, literal, un hervidero de ideas. Las plazas, los mercados, todo vibraba con debates. Filósofos como Anaxágoras y Protágoras, que eran amigos personales de Pericles, y un tipo bastante peculiar llamado Sócrates, lo cuestionaban todo. Le enseñaban a la gente a dudar, a pensar por sí mismos, a buscar la verdad. En el corazón de toda esta era de oro estaba la democracia, y Pericles la definió como nadie en su famoso discurso fúnebre. Para él, era un sistema totalmente nuevo, donde lo que importaba era el mérito, no de dónde venías, un gobierno que estaba del lado de la mayoría y que serviría de inspiración para el resto del mundo. Pero claro, tanta luz inevitablemente proyecta una sombra. Y la gloria de Atenas no fue gratis, para nada. Se construyó sobre una base de poder y ambición que al final traería consecuencias terribles. Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco, al 478, justo después de las guerras contra Persia. Las ciudades griegas, con miedo de otra invasión, formaron una alianza para defenderse juntas, la Liga de Delos.
y Atenas, que tenía la flota más poderosa, fue elegida para liderarla. Y aquí viene lo interesante, cómo algo que empezó como una alianza de iguales se fue torciendo. Atenas empezó a permitir y luego a exigir que sus aliados pagaran dinero en vez de mandar barcos y soldados. Y poco a poco, la Liga de Delos dejó de ser una confederación de amigos para convertirse básicamente en el imperio de Atenas. Y sí, el tesoro de la Liga se usó para construir el Partenón. La libertad de los aliados se convirtió en su misión. Por supuesto, este poder creciente de Atenas no pasó desapercibido. Esparta y sus aliados, como Corinto, miraban con muchísima desconfianza cómo la balanza se inclinaba peligrosamente. La historiadora Edith Hamilton lo resumió perfecto. La verdadera causa de la guerra que se venía no fue un pequeño incidente, sino algo mucho más profundo, algo muy humano, la sed insaciable de poder y de riqueza. Y así llegamos al último acto. La magnífica ciudad de Pericles, en la cima de su gloria, se enfrenta a sus peores pruebas y a un enemigo que ninguna espada podía vencer. En el año 431 a.C. pasó lo que tenía que pasar. Estalló la Segunda Guerra del Peloponeso. El mundo griego se partió en dos. De un lado, el imperio marítimo de Atenas. Del otro, el poder terrestre de Esparta y sus aliados. La guerra total había comenzado. La estrategia de Pericles fue que toda la población de los campos se refugiara detrás de los muros de la ciudad. Pero esta jugada defensiva trajo un horror que nadie esperaba. Tanta gente amontonada convirtió a Atenas en el lugar perfecto para un enemigo invisible y mortal. Una plaga terrible que arrasó la ciudad, matando a casi un tercio de la población. Y el hombre que había sobrevivido a batallas, a conspiraciones políticas, no pudo contra la enfermedad. En el 429 a.C., solo 2 años después de empezar la guerra que él mismo lideró, Pericles, el primer ciudadano de Atenas, murió, víctima de esa misma plaga que estaba destrozando a su gente. El historiador Tucídides, que vivió todo esto, nos dejó un análisis que es brutal. Él decía que con Pericles, Atenas era, en teoría, una democracia, pero en la práctica la gobernaba el ciudadano más capaz. Él sabía cuándo dar confianza y cuándo imponer su autoridad. Sus sucesores, en cambio, ellos solo buscaban ser populares y llevaron a Atenas al caos y al final a la derrota. Y al final, es el legado de Pericles. Una mezcla de gloria y de tragedia, de democracia y de imperio. Nos dejó maravillas que todavía hoy nos quitan el aliento. Y también una pregunta que sigue flotando en el aire a través de los siglos. ¿Puede una sociedad, por más grande que sea, construida sobre la visión de un solo individuo, sobrevivir de verdad cuando esa persona ya no está?